A continuación, siguiendo con el plan previsto, el doctor John Jairo Gómez, pediatra, egresado de la Universidad del Valle, promoción 1994, neonatólogo, pediatra del Centro Médico Imbanaco, con la charla titulada Empezando desde el principio. Bueno, buenas tardes. Es un placer para mí poder compartir con ustedes en estas controversias pediátricas, un tema con un título que de pronto deja algo de incertidumbre, empezando desde el principio, pero hace referencia básicamente al hecho de pensar de que las cosas cuando empiezan bien deben seguir bien, continuar y terminar bien. Mi nombre es John Jairo Gómez, pediatra neonatólogo y actualmente, pues, como algún profesor de nosotros en el área de puericultura, declararnos puericultores en rehabilitación permanente. No tengo ningún conflicto de intereses con respecto a esta presentación, ¿sí? Y entonces vamos a empezar con el tema. Se trata de ser padres y cuidadores desde el punto de vista de la crianza y poder generar y establecer ese rol de la mejor manera posible. Esto puede estar enfocado dentro de una estrategia global de la Organización Mundial de la Salud en relación a lo que es la consulta preconcepcional, el control prenatal, la consulta pediátrica prenatal, todo lo que tiene que ver con el nacimiento, el control de recién nacido, para lograr los mejores resultados. Dentro de esta estrategia se plantea iniciar la intervención desde la adolescencia, ¿sí? Educando y facilitando de que el embarazo sea más una decisión, una planeación y no producto del azar. Es importante tener en cuenta que de un reporte de 300.000 nacimientos en Colombia, el 20%, ¿sí?, fueron en menores de 19 años. Y de estos 2.000, una cifra no despreciable, en niñas de 10 a 14 años. O sea, criando mamás, criando sus hijos. Desafortunadamente no siempre el embarazo va a estar en condiciones de planeado, deseado, y pueden presentarse diferentes situaciones que hacen que los enfoques, los resultados puedan ser variables. Por ejemplo, entonces un embarazo no deseado, un embarazo no esperado, situaciones de adopción que pueden requerir un enfoque diferente, monoparentalidad. Hoy en día, por ejemplo, más frecuente ver mujeres que se inseminan para tener su bebé sin un padre presente y también hombres que se quedan criando sus hijos. El embarazo en adolescentes, un tema bien importante, y todo esto rodeado de una serie de circunstancias que van a conllevar a una mortalidad infantil que va a ser variable de acuerdo a muchas de estas circunstancias. En este orden de ideas y con respecto a la vía de nacimiento, ¿sí?, se ha discutido mucho, se ha debatido, se ha investigado, se ha publicado, y aún así, a pesar de que claramente se muestran ventajas del parto versus la cesárea, todavía seguimos teniendo una mayor incidencia de cesárea en muchas instituciones y en muchos países. Tener en cuenta que la cesárea como tal es una intervención quirúrgica, llevando a los riesgos inherentes de la intervención y que adicionalmente pueden implicar riesgos para el recién nacido. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud establece que entre el 10 y el 15% de las cesáreas pueden ser indispensables, sí, todavía tenemos o seguimos teniendo una incidencia muy alta de cesáreas en la mayoría de las instituciones. Hay que resaltar que hay algunas instituciones que se dedican a darle una mayor atención al parto y esto promueve como una mejor vía de nacimiento. Es importante también tener en cuenta que hoy en día hay conceptos claros sobre la importancia de la vía de nacimiento vaginal, especialmente en lo que tiene que ver con la flora intestinal, versus la cesárea, en donde tenemos una colonización muy diferente, y esto puede implicar la manifestación de ciertas enfermedades con mayor incidencia en la vía de cesárea, como son la dermatitis atópica, rinitis, enfermedad celíaca, asma, y cada día se están investigando y descubriendo más este tipo de situaciones. Esto tiene que ver con un concepto que se está trabajando mucho en la parte del microbioma y es cómo este puede variar
la manifestación clínica de algunas situaciones que pueden estar condicionadas genéticamente, y esto es lo que se conoce como epigenética. Dentro de este proceso de empezando bien desde el principio, pues además de la consulta preconcepcional que se podría hacer con el ginecólogo o el personal de ginecología, tenemos también la consulta pediátrica prenatal. En esto realmente todavía sigue habiendo un vacío en la atención médica y es importante tener en cuenta que podría cerrar la brecha entre la atención obstétrica y la atención pediátrica ambulatoria. ¿Por qué? Porque es importante conocerse, conocer la dinámica familiar y también poder identificar algunas situaciones de riesgo desde el punto de vista pediátrico. ¿Será que nosotros generalmente estamos preparados para ser padres? O como nos lo manifiesta Mafalda, simplemente vamos a ser unos hijitos de India de esta pareja que va a tener de su bebé. Y en una forma resignada, como quien dice, ¿qué vamos a hacerle? Ya vamos ahí. La llegada del recién nacido es un momento muy importante en la vida de la pareja después de la gestación y a veces nos quedamos buscando el manual de instrucciones. Es importante tener en cuenta que esta es una oportunidad para poder introducir los padres y la familia a través del conocimiento y de una manera amorosa, respetuosa y clara al mundo de ser padres. Resaltar que el nacimiento de un hijo es tal vez el encuentro más grande, importante y trascendente que puedan tener los seres humanos, ¿sí? Que ojalá cuando somos padres podamos tener la sensación de que desde el momento que este recién nacido nos toma en una forma muy refleja de los dedos, podamos sentir que nunca más nos va a poder soltar y que ya quedamos atrapados. Todos estos sentimientos que tienen los padres se enmarcan dentro de un concepto que es el vínculo afectivo. Y es toda esa serie de sensaciones, emociones que experimentamos aún desde el momento en que se decide concebir. A través de la gestación, con las citas, las ecografías, todos los movimientos, las percepciones que tienen los padres, se va fortaleciendo progresivamente ese vínculo afectivo. Vínculo que se puede reflejar en una mirada profunda o como esta pareja que optó por diseñar la pijama de la mamá con la misma pijamita del recién nacido y así manifestar en una forma material pero muy importante y emotiva cómo nos estamos vinculando a nuestros hijos. Obviamente la figura del padre ahí presente apoyando y ayudando a esta parejita en todo este proceso del nacimiento. Nosotros debemos de ser facilitadores del contacto de los padres, de poder colocarle el niño en el regazo a la madre, ¿sí? E invitar también que el padre esté en contacto estrecho, que apoye, que acaricie a la madre, ¿sí? Y él debe saber que puede entrar en contacto con su bebé, que puede besarlo, manifestarle cuánto lo quiere, que incluso se permiten lágrimas, ¿sí? Ansiedad, incertidumbre. Esta es una anécdota muy curiosa. Este papá le dio, como se dice popularmente, la pálida. El anestesiólogo muy rápidamente actuó y logró ubicarlo en el suelo para que no se fuera a golpear. Cuando el papá reaccionó, le dije que si le podía pasar la bebé y él inmediatamente me dijo que sí. La reacción adicional fue sacar su cámara y solicitar que le tomáramos una foto, la cual quedó para la posteridad. Cada vez se habla más del concepto del parto humanizado. Es importante tratar de respetar este momento, ¿sí? De reconocer el derecho a recibir respeto por nuestro cuerpo y que en una situación como se encuentra en este caso la mujer, no se generen conceptos que puedan ir en contra de la dignidad. Como cuando ella dice que me duele y alguien le dice, pues lo hubiera pensado antes, ¿sí? Cuando entra una persona y le dicen, ese es el marido, échelo para afuera. No, es el plomero que está haciendo un arreglo. De acuerdo a esto es importante reflexionar con respecto al momento del nacimiento, ¿sí? Se requiere generar este cambio tanto personal, profesional e institucional para que se dé este proceso. Que no se necesite legislación, que sea un acto de amor, que contagie a todo el personal y que haga la diferencia en el ejercicio profesional. Y de esta forma pensar que si cambiamos la forma de nacer, podemos cambiar la forma de vivir. Tener en cuenta que
el parto es la única cita ciegas en la que puedes estar seguro de que conocerás el amor de tu vida. Otro aspecto muy importante y que tiene gran impacto en la crianza y en el desarrollo es la lactancia materna. Yo creo que tenemos una deuda muy grande con la lactancia. No logramos cifras ni siquiera cercanas al 40% de lactancia exclusiva y esto varía regionalmente. Por lo tanto, tenemos un compromiso de fomentar la lactancia, creer en ella, porque si no creemos en ella no la vamos a fomentar, que sea libre demanda y eso implica que no hayan horarios y que sea exclusiva. Esto debemos fomentarlo desde una perspectiva de darle a los padres signos de alarma, ¿sí? Lo mismo que a los cuidadores para que puedan detectar cuándo puede estar presentándose una falla o puede estar habiendo un riesgo con el recién nacido, ¿sí? Tener en cuenta que una de las cosas más importantes de la leche de mamá es que ahí va pegadita precisamente la mamá. Y de lado, pues obviamente un padre que ojalá esté apoyando en forma bien importante a esta mamá en este momento. Romper mitos, ¿sí? Por ejemplo, que la lactancia es muy demandante, eso es una realidad. No venderle la idea a la mamá de que es algo fácil, ese es el mito. Ah, que el niño queda con hambre porque está pidiendo muy seguido. Resulta que él puede estar simplemente estimulando para mejorar la producción de leche, ¿sí? Que el niño es alérgico a la leche materna, que hay que ponerle horarios, que tiene que aprender a dormir y que no tiene que estarse despertando tan seguido, o decirle a la mamá, después de presionarle sus glándulas mamarias, no tienes buena leche. Otro de los problemas que usualmente tenemos con las madres es que las sometemos a unas dietas estrictas, ¿sí? Empezamos a suspenderle una serie de alimentos que ella ha consumido previamente con el argumento de que pueden caer mal en la producción de leche y pueden afectar al recién nacido. Realmente, si nosotros tenemos un claro conocimiento de que hay un problema alérgico en la mamá, ella no debería estar consumiendo estos alimentos ni desde antes de embarazarse ni desde antes de iniciar una lactancia. Uno de los problemas que se presentó hace algunos años y que fue motivo de mucha controversia, pero que alcanzó a tener un alto impacto, es el señalamiento que se le hizo a muchas mamás porque amamantaban en público. Esto fue motivo de rechazo, fue motivo de múltiples discusiones, hasta que se empezaron a presentar una serie de protestas. Vemos, por ejemplo, cómo en algunos aeropuertos, en este caso en el de Miami, aparece una cabina, ¿sí? En donde la mamá que quisiera amamantarse podía meter ahí, quedar prácticamente encerrada para que nadie viera supuestamente la exposición de alguna parte de sus senos. Esta mamá, muy jocosamente, le dicen, señora, tápese, y lo que ella hizo fue ponerse una manta en la cara. Estas dos mamás que abiertamente decidieron amamantar y hacerlo en público sin ningún tipo de prejuicio. Y de aquí salen apreciaciones como esta. Amamantar en público no es un delito, es un derecho. Y aquí viene una paradoja. O sea, este personal de seguridad de un centro comercial está llamándole la atención a la madre porque está exponiendo parte de sus pechos en público, alimentando a su bebé en una banca. Pero no hay ningún tipo de restricción a que se promueva, por ejemplo, la venta de prendas femeninas en donde se puede exponer parte también de estas estructuras anatómicas sin considerarlo algo moralmente inaceptable. El colecho, tema muy controversial. No quiero pues alimentar polémica con respecto al tema, pero básicamente puede ser una decisión de los padres que nos toque respetar y en ese caso facilitarlo, entendiendo que el colecho debe ser un colecho consentido, ¿sí? Y no un colecho condicionado a una situación en donde los padres tomen la decisión simplemente para solucionar un problema. Puede generarle celos al papá, le dice este caballerito muy conocido, celoso porque vos no la conoces desde que naciste y yo sí, ¿sí? Y ahí lo deja como pensando. Es importante tener en cuenta que el colecho debe ser una decisión de la pareja. Cargar a los hijos, ¿sí? Realmente todavía se escuchan frases como no lo cargue porque lo va a malcriar y realmente en los primeros meses carga a tu hijo lo que más puedas, ¿sí?
cuando no son cargados, se van a someter a situaciones de estrés constante. Y como lo muestra aquí el doctor Carlos González, muy conocido en temas de crianza y puericultura, malcriar a un niño no es cogerle mucho en brazos, no es estar mucho con él o cantarle muchas canciones. Malcriarlo es no hacerle caso y abandonarle. Otro aspecto muy importante es el tema del sueño. También hay mucho mito, que ahorita vamos a ver algunos de ellos. Es importante tener en cuenta que el recién nacido tiene un ritmo que se llama ultradiano, o sea, hay un, entre comillas, desorden y puede estar debatiéndose entre despertares y sueños cortos, periodos de alimentación, lo cual van a hacer que no tenga un ciclo de sueño completo como es el ritmo circadiano. Este se irá a generar progresivamente y va a estar supeditado al hecho de que ayudemos a implementar rutinas que lo puedan facilitar. En el día tenerlo en sitios abiertos, sitios iluminados, donde se puede hacer todas las actividades de estimulación, y en la noche sitios más oscuros, con menos estímulos, dedicado solo a las actividades básicas que necesite el niño para ser atendido, y que estas cada vez irán disminuyendo a medida que va creciendo, teniendo entonces que los horarios del sueño van a irse haciendo cada vez más largos durante la noche y cada vez más cortos en el del día, hasta ser realmente en el día solo periodos de siesta. Que el niño duerma siempre con la cara descubierta, que no tenga riesgo de sofocación, que no debe estar excesivamente abrigado o arropado, ¿sí? Y que se coloque en una bolsa de dormir, preferiblemente en vez de cobijas, o si no, con una ropita que le abrigue de acuerdo a sus necesidades. Que no haya cojines ni nada alrededor que lo contenga, que el colchón y la sábana sean firmes y bien ajustados, ¿sí? Y que no haya fumadores alrededor. Aquí tenemos algunos de los mitos, mencionar algunos de ellos. Acuéstelo bien llenito para que duerma más, y esto es un mito que va en contra de la fisiología, a la cual progresivamente irá a ajustarse el cuerpo humano, en donde cada vez vamos a necesitar comer más de noche, y acostarnos llenos terminará convirtiéndose en un problema porque nos va a dificultar un sueño tranquilo. Que lo deje llorar para que se acostumbre a dormir, que lo tenga en el día más distraído para que lo canse y así llegue cansado a la noche y pueda dormir más. A veces uno, cuando está muy cansado, no puede dormir bien. Que no lo acostumbre a dormir cargado, ¿sí? Que si duermen solos es mejor, ¿sí? Que no deben dormir los hermanos, que algunos niños no necesitan dormir siestas, que si se acuesta tarde dormirá más tiempo seguido, que si duerme mucho de día, dormirá menos de noche, y hay estudios que demuestran que las siestas no tienen realmente que ver con los horarios de sueño nocturno. Otro concepto importante es el de confianza básica, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Simplemente que un bebé en sus primeros meses de vida, si tiene sus necesidades básicas satisfechas, pueda tener un desarrollo normal, que se considere un bebé más seguro y más apegado y más vinculado, ¿sí? Depende entonces de los cuidados y la atención que reciba de aquellos responsables de su crecimiento, ¿sí? Que haya preocupación por su bienestar, que haya calor, que haya contacto, y que reciba de los padres y cuidadores el amor, la aceptación, el empeño y la satisfacción emocional. Estos serán determinantes en estos resultados. De tal manera que los futuros vínculos y la autoconfianza se establecerán en base a estas modalidades primarias de cuidado. Y de aquí se concluye que para ser un adulto independiente y seguro, debe haber sido un bebé dependiente, apegado, sostenido, en pocas palabras, amado. De todo esto empiezan a surgir conceptos hoy en día que cada vez están cogiendo más fuerza y más relevancia, como es el de la crianza humanizada, ¿sí? En donde simplemente podemos pensar que los hijos abandonan un día la infancia, pero nosotros los padres nunca dejaremos la paternidad. Esto es un concepto muy importante. Aún en parejas que se separan, seguirán siendo siempre los padres de sus hijos. En la crianza humanizada es importante no caer en un concepto que nos manifiesta el doctor Francisco Leal, no caer en la trampa de las palabras vacías, ¿sí? Tenemos que aplicar a nuestros pacientes un modelo de atención que se acorde con la dignidad humana, que haya respeto, amor, libertad y tolerancia, y que esto sea inherente a nuestra existencia y que sea la base de nuestros derechos. Así como aparece un letrero prohibido pisar el césped, entonces deberíamos pensar que debe aparecer un letrero que diga prohibido pisotear la dignidad
de los pacientes, obviamente también del personal que trabaja en el área de la salud. Debe ser una crianza en igualdad, sin discriminación y sin violencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir en igualdad? Aquí nos lo esboza muy claramente Mafalda. ¿Pero por qué tengo que hacerlo? Porque te lo ordeno, yo que soy tu madre. Si es cuestión de títulos, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día, ¿o no? De todos estos conceptos empieza cada vez a surgir entonces la puericultura como un área de la pediatría en donde estamos comprometidos con todos estos procesos de empezar bien desde el principio, de pasar de curar, de evitar muertes, a buscar una vida feliz y una adultez y una ancianidad sana, en donde la familia sea el núcleo de este proceso. Que podamos generar desde muy tempranamente todas estas interacciones de los niños con sus padres, facilitando el apego del recién nacido, fortaleciendo el vínculo de los padres, ¿sí? Y de esta manera tener esa gran satisfacción de haber participado en un proceso y en una crianza en donde un día los padres nos puedan llegar con este tipo de noticias. Quiero compartir con usted la foto de mi hermanito Sergio en su primera cirugía como asistente, ¿sí? Agradecerle por su aporte en sus primeros años de vida y desearle muchas bendiciones para que acompañe a muchos niños y niñas en ese desarrollo integral, ¿sí? Tener también la satisfacción de saber que nuestros hijos se han desarrollado, se han criado en ambientes saludables, ¿sí? Con abuelos, con primos, y poder tener hoy en día adultos ciudadanos respetuosos y profesionales, los cuales los pueda llevar a una total autonomía moral, ética, educativa y financiera. Muchas gracias.